Bien, quiero que vaya conmigo a su Biblia, si trajo una. Marcos, capítulo 14, en el verso 3. Pero estando él en Betania, en la casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, carísimo, o de mucho precio, o de mucho valor. Y rompiendo o quebrando el vaso de perfume o de alabastro, se lo derramó en su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios, que creo que fue casi la misma cantidad con que Judas vendió a Jesús. Mi tema en esta mañana se llama el peligro de perder nuestro propósito. Ahora bien, quiero comenzar diciendo: Jesús entra a Betania y entra a la casa de un hombre que anteriormente había sido leproso. O sea, tenía una enfermedad muy vergonzosa. La lepra es una clase de enfermedad en la piel, donde la piel empieza a podrirse o a deteriorarse y empieza a hacerse tal vez un hueco y empieza a expedir olores muy desagradables. La lepra en el tiempo de Jesús era una enfermedad que degradaba la condición del ser humano, al punto que un leproso no podía acercarse a una ciudad. Un leproso era apartado del lugar, era marcado con un manto o una túnica, y aparte le ponían una campana para que cuando él iba a caminar, él tocaba la campana, todo el mundo se apartaba para no oler todo lo podrido que estaba. Pues hay una comparación entre el pecado y la lepra, porque el pecado tal vez en los ojos naturales no huele mal, pero el pecado por dentro es lo mismo. Todo el que comete pecado está podrido por dentro. Bien, Jesús había sanado a Simón, el que antes era leproso. Lo único que le quedó fue el nombre o la historia de que él había sido leproso, y Jesús lo sanó. Yo hago una pregunta en este lugar sinceramente: ¿a cuántos aquí Jesús ha sanado de la lepra del pecado? Bien, este es el cuadro. Jesús entra a esa casa, o a la casa de Simón, el que antes era leproso, y se sienta a la mesa de la casa de Simón, y con él los discípulos se sientan a la mesa con él. Todos sentados en una mesa comiendo. Y cuando mi Biblia dice que los discípulos vieron que esta mujer entra, y esta mujer hace este acto de adoración tan poderoso, Jesús en una parte dijo: esta mujer me está preparando para mi sepultura. Cuando los discípulos ven que esta mujer rompe, porque sabían que era muy caro y que costaba mucho dinero, entonces ellos dijeron: ¿por qué se hace este gran desperdicio? Óigame, le digo algo: nada de lo que usted haga para Dios será contado para mal o para nada. Dios dice en su palabra que aun cuando das un vaso de agua a uno de sus pequeñitos, al mismo Jesús tú se lo haces. Cuando tú ayudas,
cuando tú le tiendes la mano a alguien, cuando tú visitas al enfermo, cuando tú visitas al que está en la cárcel, cuando tú ayudas al pobre, cuando tú ayudas al quien tiene una necesidad, entonces eso en el cielo es contado como si se lo hicieras a Jesús. Pero tengo que decirle también, cuando tú desprecias a alguien en necesidad, cuando tú dices que no es necesario ir a repartir sopa, cuando tú dices en tu corazón que esa gente tú no la conoces y que tú no le vas a dar algo a alguien que tú no conoces, y tú desprecias la oportunidad de servir, tú no estás despreciando a la gente, tú estás despreciando al mismo Jesús. No importa la unción que puedas tener, no importa lo mucho que Dios te esté usando, no importa lo mucho que conozcas de la Biblia, no importa la gracia que Dios ponga en ti, no importa eso, Él siempre será más grande que tú. Y es importante que tú lo veas a Él mucho más grande que tú. Una de las cosas por las cuales la gente pierde el propósito porque viene a una iglesia y empiezan a moverse en diferentes gracias y hacen algo para Dios. El peligro es hacer algo y pensar que yo sé hacerlo para Él, porque yo sé predicar, yo no voy a depender de Él cuando esté predicando. Qué grave error, porque en el momento que yo dependo de mi habilidad, de mi talento, del don que el mismo Dios me dio, en ese mismo momento yo dejo de verlo a Él como alguien más grande que yo. Por eso no pierdas tu propósito. Cuídate de mantenerte a los pies de Jesús, humillado bajo su poderosa mano, para que Él sea el quien te levante, para que Él sea quien te exalte. ¿Por qué los discípulos se enojan? Porque ya ellos se sentían con derecho a opinar lo que se hacía o lo que no debía hacerse. Y entonces cuando yo vengo en esa actitud y pienso que yo puedo opinar en las cosas que Dios quiere hacer conmigo, todo lo que Dios permite que tú pases es porque Él quiere enseñarte algo, porque Él quiere formar algo dentro de ti. Tú no debes involucrarte en la forma que Él está tratando de sacar lo mejor de ti. Los 12 discípulos se enojaron, dijeron: si nosotros somos mayorías, si podíamos votar aquí, ¿qué se hacía con ese perfume caro? No era cualquier perfume, era un perfume carísimo. Usted podría estar opinando en su corazón: yo no creo que la sopa sea una solución, yo creo que esas 70,000 platos, sería bueno que hiciéramos aquello y que hiciéramos lo otro. Pero no se trata de lo que tú creas, de lo que tú opines, se trata de lo que Jesús quiera hacer, porque a Él es quien adoramos, a Él es quien servimos, y lo que Él diga que se haga, eso es lo que se hará. ¿Alguien puede decir amén? Oye, me estamos hablando de los 12 discípulos que dejaron todo por seguirlo a Él, que abandonaron sus oficios, sus profesiones, abandonaron su propia familia y ahora andaban con Jesús. Pero ahora que andaban con Jesús se sentían con un derecho. Y yo quiero decirles algo: la mejor forma de agradar a Jesús es que yo pueda mantener una buena relación interpersonal con mi hermano. Con mi hermano. Yo no puedo, escúcheme bien, yo no puedo tratar de servir a Jesús y estar hiriendo y golpeando a mi hermano. Yo no puedo pretender decir que soy un siervo, un servidor de Él, alguien que de alguna manera está adorándolo, pero cuando tiene ocasión viene y tiene confrontaciones con el hermano o con su prójimo. A alguien le dije la semana pasada, le dije: si tú trataras a los impíos como tratas a los hermanos, los impíos te tumbarían los dientes. Pero tú eres un listo,
Tú tratas mal a los hermanos porque no te pueden refutar y no te pueden golpear. Pero a los impíos los tratas diferente. Porque tienes el miedo que un impío no te va a aguantar tus groserías. Y esto es perder el propósito, porque yo tengo que ver a Jesús en mis hermanos. Aunque no se vea tan claro, aunque parece que no estuviera Jesús por ningún lado, yo tengo que ver a Jesús. Porque de alguna manera lo que ellos pasaron es que vieron a esta mujer, vieron su vida, vieron su pecado, vieron su pasado, pero no vieron sus propias vidas y no vieron ninguno su propio pasado. Cuando yo me ocupo de ver la vida y el pasado de alguien, los defectos y los errores de alguien, yo debo acordarme que yo también tal vez los tuve y peores. Óigame, amados, yo quiero hoy llamarlos, hacerle un llamado a esta iglesia. Comencemos a tener un trato diferente con mis hermanos en Cristo Jesús, con aquellos que comparten la misma fe que yo, con aquellos que vienen a una iglesia igual que yo, con aquellos que están peleando con debilidades igual que yo, con aquellos que tal vez a veces se equivocan igual que yo. Comencemos a tener una buena y una mejor relación los unos con los otros, y entenderemos que ese es el propósito de Dios. Hacer que lo que tú tienes mejore lo que yo no tengo. Si no, Jesús fuera establecido, bueno, yo lo salvo y lo encierro en un cuarto y lo hago solo para que no se junte con nadie. No, el propósito de Dios es que estemos aquí, que a veces tengamos alguna diferencia, sí, pero que en el amor del Señor nos soportemos, nos toleremos, nos perdonemos y nos amemos los unos con los otros. Oh Jesús. Cada uno de los discípulos estaba sentado a la mesa cómodo. Estaban cómodos al lado de Jesús. Comían la misma comida que Jesús estaba comiendo. Pero les digo algo, perdieron el propósito inicial porque se igualaron a Jesús. Yo prefiero igualarme a mi hermano, al que es débil, al que falla, al que comete errores, al que muchas veces ofende. Yo prefiero igualarme a él que no igualarme a un Jesús que necesito cada día imitar, pero que lo debo imitar en la vida mía con la relación con mi hermano. No sé si me puedo explicar. Claro, cuando yo comparo a mi hermano con Jesús y le digo, no, ese hermano es un demonio, se le falta mucho. Claro, lo estoy comparando con Jesús, pero compáralo contigo mismo. Dice, ese hermano igual que yo, falla igual que yo, mete las patas igual que yo, a veces amanece endemoniado igual que yo. Necesitamos romper, porque créame, esto es más importante de lo que usted ve. Usted dice, ¿por qué yo no avanzo en este camino? Porque yo estoy como anclado en la vida espiritual, porque es que no hay un avance por las relaciones interpersonales. La Biblia dice el que está en paz con Dios, aún con sus propios enemigos, estará en paz. Tenemos gente que vienen de conflictos en iglesias, otras iglesias, y se han cambiado una y otra vez de iglesia, pensando que las iglesias son los problemas. No, y cuando llegan a una iglesia siguen teniendo los mismos problemas que tenían en las otras iglesias. Tú tienes que cambiar de corazón, no de iglesia. Mire qué terrible, estos discípulos se enojaron. Y se enojaron en su corazón contra lo que estaban dándole a Jesús, con lo que le estaban haciendo a Jesús. Estaban adorando a Jesús. Pero como ellos estaban tan cerca de Jesús, pensaban que no era necesario adorarlo de esa forma. Peligroso que un líder se vuelva frío,
que un líder se vuelva desde arriba, ve las cosas diferentes, le dice: tú fallaste porque eres un débil, un pecador. Y el otro dice: bueno, no, bájate, líder, y dile: hermano, yo también pasé por lo que tú pasaste, yo también estoy peleando con cosas, yo también estoy pasando debilidades. La gente no necesita ver un super líder que no falla, que es infalible. La gente necesita ver a alguien que está luchando, que está peleando, que está creyendo, pero que lo anima a seguir adelante. Cuando Jesús le enseña a orar a los discípulos, porque los discípulos estaban empeñados: Señor, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Juan lo vimos enseñando a orar y tú no nos has enseñado ni siquiera una oracioncita. Enséñanos a orar. Ok, lo voy a enseñar a orar. Y le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero inmediatamente termina de hacer la oración modelo y empieza a decir: si ustedes no perdonan, si ustedes no perdonan al que le hacen alguna ofensa, el Padre tampoco les perdonará a ustedes. Ustedes tienen que perdonarse unos con otros, ustedes tienen que amarse unos con otros, ustedes tienen que tolerarse unos con otros. Y créame, yo le doy un consejo de amor: cambie la manera de tratar a su hermano en Cristo. No lo trate mal, trátelo como usted quiere que usted lo traten, porque es la ley de los profetas y está en la Biblia también. Haced a los hombres todo lo que queréis que los hombres hagan con vosotros. Pero entonces queremos que nos rindan pleitesía, queremos que nos reverencien, queremos que nos honren, queremos que nos respeten, pero ninguna de estas cosas nosotros las hacemos. Miren, aprendan algo, iglesia. Yo predicando un mensaje de exhortación aquí, le predico la palabra respetando a cada uno. Nunca vengo y llamo a alguien para humillarlo delante de todos. Nunca lo hago. Y creo que por la gracia de Dios nunca lo haré. No avergüenzo a alguien que cometió un error y que entonces tiene que publicarse y saberlo todo la iglesia para que sienta vergüenza. No, al contrario, como hombre de Dios, como pastor, muchas veces me toca cubrir los defectos de alguien y orar y decir: esto va a ser entre tú, yo y Dios, y es algo que Dios va a restaurar en ti y un día tú le vas a dar la gloria a Él. Pero entonces, si eso lo hacen contigo, ¿por qué tú no haces lo mismo con tu hermano? Sino que te enteras de una falla de él y lo publicas en Facebook y lo promueves en todas partes y le dices a todo el mundo la debilidad de alguien, cuando tu deber es cubrir la falta de tu hermano, porque el amor de Dios cubrirá multitud de fallas. Créame, en este camino tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender. Cada uno estaba sentado a la mesa de Jesús cómodamente. Cómodamente. Perdieron ellos lo más importante, aún trabajando en la misma labor que Jesús. Se desenfocaron. Se desenfocaron, imagínense. Eran ministros, eran gente de altar, eran discípulos, futuros apóstoles. Y este desenfoque no era ahí. Cuando ellos tenían oportunidad se peleaban por quién era el más cercano de Jesús. Se peleaban tanto que movieron la influencia de la mamá de uno de ellos para que hablara con Jesús y le pidiera que sus muchachitos se sentaran a la derecha y a la izquierda y que los otros discípulos fueran rasos en el cielo. Se llama competencia. Se llama competencia.
Hay gente en las iglesias que se ocupan de pisar al quien ve que le puede pisar los talones, al quien ve que puede tener alguna madera o puede tener alguna forma de tener un liderazgo. Ellos se ocupan en mantenerlos pisados porque a ellos no les conviene que ellos se levanten como líderes. Yo le digo siempre algo cuando es así. Lo que está cuidando ese mal líder es que cuando otro líder se levanta, va a hacer notar la mediocridad de ese mal líder. ¿Alguien está aquí? Oh Jesús, necesitamos aprender muchísimas cosas. Mire a su hermano y dígale: hermano, te amo mucho. Dígale: perdóname. Se desenfocaron. ¿Y cómo alguien se desenfoca? Haciendo la misma obra de Jesús. Por eso cuídense. Cuídense, hijos. Cuídense, servidores, cuídense de no estar desenfocados del llamado inicial. Su llamado es vivir para adorar a Dios, tener una vida de agradecimiento a Él, estar toda la vida agradecido de lo que Él hizo por ti, por cierto, de la cual tú no eras digno, porque nadie es digno, nadie merece la salvación tan grande, nadie la merece. Si usted oye y obedece este mensaje hoy, su vida va a cambiar. Créame, su vida va a cambiar. Su vida no será nunca más la misma. Sean de los que apoye, de los que ayudes. Conviértase en un abogado, en un intercesor. Conviértase en un apoyador, en un reparador de portillo. Nunca se convierta en un condenador o en un acusador, porque a eso Dios nunca lo llamó. Hay un solo juez justo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Deberíamos hacer una lista a veces y traerla al altar, ponerla ahí de toda la gente que nos hemos sentido ofendidos, que nos ofenden, que nos hieren. Yo sé que la lista para uno es larga, pero deberíamos hacerlo para liberar nuestro corazón. Porque en el momento que algo me estorba como una raíz de amargura en mi corazón. Hay otra cosa que quiero decirles, preciosa iglesia, y es que nosotros debemos desarrollar una estructura espiritual fuerte. Yo dije una estructura espiritual fuerte. Que tonterías no nos derriben. Que tonterías no nos desenfoquen. Que en momentos que son necesarios para nuestras vidas, más bien nos ayuden, nos formen, nos den madurez espiritual. Yo sé que tal vez muchos venimos con una raíz llamada rechazo. Todo en la vida ha sido llevar golpes, maltratos, insultos. Todo en la vida, todo en la niñez tal vez fue muy dura, tal vez fue violenta. Y óigame, cuando alguien tiene la marca de rechazo, va a sentir las investidas que muchas veces el diablo va a querer siempre atacarte por tu lado débil. Una raíz de rechazo en el corazón de alguien es fácil Satanás ponerla cuando es abandonado por un padre, cuando de alguna manera es vejado y burlado, cuando de niño tal vez es abusado o abusada. Muchos factores hacen que una persona tenga rechazo. Y créame, una persona que tenga rechazo siempre va a tener grandes conflictos a su alrededor. Va a chocar, va a tropezar, va a ofender, va a sentirse ofendido.
Y Dios necesita levantarse. Usted no quiere desenfocarse de su propósito. Usted no tiene que hacer caso a triquiñuelas, vamos a llamarlo así, a tonterías que el diablo quiere armar a su alrededor. Porque el diablo lo ha tenido entretenido por años. Que este no me miró bien, que este no me habló bien, que aquella no me saludó, que aquel no me dijo las cosas, o aún me dijo las verdades que yo necesitaba oír, pero no las quería oír. Le hablo de mi experiencia personal ahora. Yo estoy agradecido con alguien que me diga mis debilidades y mis defectos en mi cara. Porque eso hace que yo corrija cosas en mi vida. Y que yo me ocupe en trabajar, que en esas cosas no sigan. Pero si alguien las habla en espalda, pues me puede causar alguna, pero no me derriba. Porque lo que no sabe el diablo es que cuando alguien se atreve a decir, bueno, el pastor a veces se le olvida tal cosa, yo trato entonces de buscar una agenda y anotar para que no se me olvide y que el diablo pueda no agarrarse de esa. Pero usted tiene que desarrollar una estructura fuerte. Diga conmigo, estructura fuerte. Que hace falta más de un diablo para desenfocarlo a usted. ¿Usted cree que Jesús no sabía que Judas lo iba a vender? ¿Lo iba a traicionar? Sí lo sabía. Jesús cambió el trato para Judas. Le dio un trato diferente a él y a los 11. A Judas lo puso en el mismo nivel de todos. Porque sabe algo, yo le voy a decir algo que me ha bendecido toda la vida. Los Judas se matan solos. Los Judas se destruyen ellos solitos. No necesitan ayuda. Pero el problema no son los Judas. El problema es cómo queda mi corazón cuando viene una traición, cuando viene una decepción, cuando viene alguien y me hace algo que entonces yo no vivo por eso. Mis principios no están fundados en lo que me hagan o en lo que me quiten o en lo que me den. Mi principio está en el servicio, en mi vida de oración, en mi vida de humillación a Dios. Y entiendo algo, cuando llega a aparecer un Judas en mi camino, sé que Dios estará probando y purificando mi corazón. Y es verdad, tal vez una traición duele, tal vez causa una herida, tal vez puede causar hasta en mí algún tipo de muerte. Pero entiendo que viene el Judas o aparece Judas, luego viene la traición, viene la muerte, pero después de Judas, la traición y la muerte, lo siguiente que viene es el día de resurrección, el día de gloria y de poder. Y eso es lo que pasa con alguien que ama, que perdona, que no guarda en su corazón un rencor que va a detener el proceso de Dios. Yo quiero enseñarles este principio, mi preciosa iglesia, porque usted no podrá evitar las traiciones, no las podrá evitar. No va a poder evitar decepciones, no las va a poder evitar. Tendrán que llegar necesariamente. Necesariamente tendrás que pasar por esos momentos. Pero ya tu mirada no está en que alguien te falló, en que alguien te ofendió. No se trata de alguien, se trata de tu corazón. Pero cuando tú vienes y tienes una diferencia con alguien y ya no le quieres hablar, ya no le quieres tratar, ya no quieres, entonces ya hay un problema en ti y el diablo logró lo que quería hacer contigo. Los problemas yo debo resolverlos rápido con la gente. Si ofendí a alguien, voy y le pido perdón. Si alguien me ofendió, también lo perdono y le pido perdón. Pero luego que hago eso, yo tengo que empezar a bregar con mi corazón, que no se dañe, se contamine con una raíz de amargura y finalmente termine estorbándome para mi propia salvación.
Jesús dice, si alguien viene a la iglesia o viene al templo y trae una ofrenda, óigame, una ofrenda y tiene algo en contra de alguien o en contra de su hermano, no ponga la ofrenda en el altar, póngala a un lado, no dé ofrenda, no puedes orar, no puedes tener una relación con Dios, no puedes tener comunión con Él. Así tú pienses y te engañes pensando que puedes tener una relación con Dios y tener una relación rota con tu hermano. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Mire, diga, mire, ve si el hermano que lo ofendió está por ahí. Diga, ya lo tengo en la lista para perdonarlo. O la hermana. Lo que quiero decirle es que usted no puede desenfocarse de lo más importante, que es mantener un corazón puro para Él, un corazón tierno para Él. Deje su ofrenda a un lado, vaya y busque al hermano, perdónense y luego que esté arreglado su corazón venga y venga al templo y dé la ofrenda que quiere dar. Y le voy a decir otra cosa, el trabajo que hacemos para Jesús nunca será más importante que el propio Jesús al quien servimos. El trabajo que hacemos para Jesús no es más importante que Jesús. Estos discípulos estaban tan ocupados en la mesa, pendientes del pan, pendientes del vino que Jesús servía, pendiente en la mesa que Jesús, todos estaban pendientes arriba, en lo que hay arriba de la mesa. No escapa una misma realidad. El templo o este lugar, esta silla es la mesa de Jesús, donde usted se sienta, tiene la honra, tiene la bendición de sentarse, y usted no puede pretender estar sentado en una mesa y entonces tener esa intriga con su hermano o con su hermana. Apenas apareció la mujer, uno pensó, Dios, ahí viene esa loca, esa regalada. ¿Quién sabe cómo consiguió ese perfume tan caro? Ese perfume está manchado de pecado. Porque la gente se pone hasta religiosa y quiere espiritualizar. Yo no sé usted, pero yo veo la gente que más falla como la gente que tiene más potencial para Dios. ¿Sabe por qué lo digo? Por mí. Porque usted me ve aquí con corbata a veces torcida, a veces derecha. Pero usted ve por encima de la mesa. Pero ¿sabe algo? Yo entendí que gente que es difícil, gente que se da duro. ¿Por qué usted cree que Jesús no dejó a Pedro solo? No lo dejó, no lo abandonó. Jesús pudo haber dicho, bueno, me quedo sin Judas y sin Pedro. Gloria a Dios, me quedo con 10. Estos 10 son mejorcitos. Los otros no pude meterlos en el corral. No son ovejas, son chivos. Viene Pedro y le dice, Señor, no te voy a negar. Tengo que defenderte con mi vida. Yo voy a morir contigo en la cruz. Yo voy a bregar. Y Jesús le dijo, no, Pedro, no digas eso. Qué tontería. Tú eres un emocionalista. Tú eres un fantástico, Pedro. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces, Pedro. No una, no me habrás negado 2, 3 veces. ¿Sabes qué dijo Pedro? Señor, te lo juro por este puño de cruces que no te niego. Se muera mi suegra, que la sanaste si es mentira, dijo Pedro. Finalmente Pedro termina negando a Jesús. Pedro, después que se da cuenta que Jesús tenía razón,
se va a la playa a llorar. O sale del lugar del patio y se tira de rodillas y lloró amargamente, diciendo: yo soy un cabezón, yo soy soy un infiel, soy un porquería, no valgo nada. Yo le fallé a mi Señor cuando le dije: usted no sabe cómo se siente la gente que falla, y falla, y falla, y falla. Claro, algunos tienen la astucia de esconder y maquillar su falla, pero también fallan. Viene y cuando está llorando y se va a la playa y se tira. Yo creo que Pedro estaba atormentado con la falla. Y viene Jesús, se le aparece en la playa cuando resucita y no lo condena, no lo juzga, no lo señala, ni siquiera lo regaña. Solamente le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Quiero saber si me amas. Bueno, Señor, sabes que te amo. Entonces mantengo una relación con mis ovejas. Pacienta mis corderos. No los golpees, apaciéntalos. Todavía Pedro estaba siendo restaurado y seguía con la misma falla que tenía Pedro. Viene y camina Jesús por la playa con Pedro, y Pedro ve a Juan que está por allá y le dice: Señor, ¿y este? ¿Y este? ¿Y qué de este? Jesús con amor y paciencia le dice: Pedro, deja de meterte en problemas. Juan no te está buscando camorra, él está quietecito. ¿Pero qué va a hacer con este? Jesús se pone ya hasta aquí y le dice: si a mí me da la gana que él se quede vivo hasta que yo venga, ¿cuál es tu problema? Deja de estar peleando con gente. Ayúdalos. Lea lo que Jesús le dice a Pedro después que le dice 3 veces que lo ama. Le dice: apacienta mis corderos. Y entonces Pedro, que ya no sabe cómo decirle que lo ama, entonces lo que le está diciendo: si tú me amas a mí, me vas a demostrar tu amor con la relación con los demás. Tú me vas a demostrar que tú me amas a mí, porque me vas a ver a mí reflejado en ellos. Viene Pedro y le dice: Señor, ¿y qué va a pasar con Juan que está ahí asomado? Él no tiene nada que ver con nosotros porque nosotros somos aquí compinches. No, Pedro, no es así. Si a mí me da la gana que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, ¿qué te importa? Y lea lo que le dice al final. Le dice: Pedro me ama. Pedro se entristeció. Dice: ya, Señor, tú lo sabes todo, no te voy a decir más nada. Y entonces le dice: bueno, una vez que haya apacentado mis ovejas, entonces confirma a tus hermanos. Se lo dijo también en el momento que le dice: Satanás me ha pedido para zarandearlo como el trigo. Y le digo algo: hay gente con el diablo se empeña en sacarlo del propósito. Hay gente por la cual el diablo daría lo que sea para desenfocarte del propósito. Por eso el diablo no pidió ni siquiera a Judas, no pidió a Juan, no pidió a otro, pidió a Pedro. Y Jesús se lo dijo: Pedro, el diablo te pidió. Imagínense. Era tan bueno Pedro que el diablo dijo: si este lo logro endemoniar, va a hacer mucho daño. Pero si no lo logro sacar del propósito, me va a hacer mucho daño a mí. Por eso, amados hijos, líderes, servidores, gente débil es gente con un buen enfoque, para que un día esos débiles sean los que le den más duro a Satanás, sean los que destruyen las obras del diablo, sea la vergüenza de Satanás, porque Satanás nunca se imaginó que alguien como Pedro iba a llegar a donde Jesús lo llevó.
¿qué pensaría Pedro cuando Jesús le dice, el diablo mismo te pidió? Mira, el diablo te pidió para zarandearte como al trigo. Y yo he orado para que tu fe no falte. Ni siquiera le dijo, yo he orado al Padre para que te saque del zarando del diablo. No le dijo, o para que el Padre evite que pases por ese zarando. Yo le digo, algo es necesario que usted pase por esos momentos de aflicción, de confrontación. Es necesario que muchas veces usted muera al yo, al orgullo personal, que usted eche por tierra muchas cosas y vuelva a empezar de cero. Un hombre de Dios, una mujer de Dios no puede darse la tontería de mantenerse herido o herida. Porque la herida en tu corazón lo único que va a poder evitar es que tú resucites en gloria, es que tú salgas en victoria de ese problema. El que está herido, como está herido, él va a tratar de herir a todo el que se le atraviese en el camino. Eso es una naturaleza humana. El que está herido hiere con palabras, con tratos o con malos tratos. El que está herido trata de sacarse su puñal y ver a quién apuñala. Es mejor sacarse el puñal y sangrar de amor. Yo dije mejor sangrar de amor. Porque un día tú verás la cicatriz que te dejó esa herida, pero no te dolerá, porque Él es quien sana todas nuestras dolencias y Él es el que sana todas nuestras heridas. ¿Alguien aquí va a ser sanado de toda herida? Oh, decídete hoy a ser sanado y a ser sanada. Colóquenme verso 3 de Marcos 14. Esta mujer hizo un acto simbólico. Y estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso o con un frasco de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio. Quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. La mujer lo que estaba haciendo era un acto simbólico. Trajo el perfume de nardo puro. Y le digo algo, iglesia. Esto está allí porque lo más valioso para Jesús es lo que está dentro de ti. Es lo mejor que le puedes dar a Jesús. ¿Dónde estaba el perfume? En un frasco. El frasco, déjeme decirle que era de barro. Era un frasco que se hacía con barro, era una vasija especial. Y para sacar el perfume no se destapaba, porque no tenía forma de ser destapado. La única forma de derramar el perfume era quebrando el vaso. Por eso Pablo dice en una de sus cartas, para eso tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Nuestra verdadera adoración. Nuestro mayor perfume sale cuando quebrantamos nuestra carnalidad, cuando quebrantamos todo aquello que nos impide acercarnos a Jesús. Cuando tú te quebrantas, entonces las lágrimas empiezan a salir. Porque gente viene a una iglesia y mantienen una resistencia porque no han quebrado su vaso o no han quebrado su carnalidad. Pero una vez que alguien quiebra su vaso, lo que va a salir de dentro de ti es una verdadera adoración, que es un perfume grato o un olor grato que llegará a la presencia de Dios e inundará toda tu adoración. Quebrar un vaso duele. No es solamente destaparlo. Yo le digo algo, es romperlo. Y necesitamos gente que puedan romper todo lo que impida, que puedan romper orgullo, que puedan romper cosas en su mente, que puedan romper limitaciones, que puedan romper dignidad, orgullo o todo aquello que me separa. Rómpalo en el nombre del Señor. Y si tiene que levantarse y humillarse, lo más importante es que hoy puedas romper el vaso de alabastro y acercarte a Jesús con una verdadera
verdadera adoración. Póngase de pie un momento, por favor. Y esta mujer, rompiendo el vaso. Claro, algunos ven esto como una exageración. ¿Por qué si él fue quien me ofendió, tiene que venir a mí y pedirme perdón, él o ella a mí? ¿Hasta cuándo seré yo humillándome una y otra vez? ¿Hasta cuándo tengo que pedir perdón? Hasta 70 veces 7, Pedro. ¿Hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano que falla contra mí, que la tiene agarrada contra mí? Señor, ¿hasta cuándo yo debo perdonarlo? Pedro, te digo algo, hasta 70 veces 7, porque tú tienes una lista más alta que ellos y yo te las he perdonado toditas. O tal vez le dijo Pedro 70 veces 7, porque esas son las veces que tú me has fallado a mí en un día. Es saludable que los matrimonios, que puedan hombres empezar a cambiar el trato con sus esposas. Es necesario que esto comience a cambiar, porque usted dice, bueno, es que ella tiene que servirme, ella tiene que ponerme mi comida caliente, ella tiene que servirme aquí y tiene que servirme allá. Cuando yo pego un grito, ella tiene que correr. No es así. El servicio tiene que ser mutuo. Yo le sirvo y ella en gratitud me sirve a mí. Pastor, pero es que la Biblia dice que el hombre es la cabeza. Sí, pero Cristo es la cabeza del hombre. Y cuando Cristo es la cabeza del hombre, nada le va a pasar al hombre que le diga, mi amor, sirve la comida y yo lavo los platos. Te voy a ayudar. No va a dejar de ser cabeza, no va a dejar de ser hombre. Pero este asunto que perdemos el propósito, porque nos hacemos verdugos, nos hacemos, entonces hay un temor, hay un miedo, y esto, créame, tiene un límites. Yo le digo algo, hombre, si usted cambia su forma, tendrá una mujer más sujeta y más sumisa. Usted está pensando algo, no aplauda todavía. A ver, usted dice, no, si lavo los platos me va a poner a planchar, hacer comida, pasar coleto. No, señor. Miquiti. Marido, amad vuestras mujeres, dice la Biblia, y no seáis ásperos con ellas. Es que tu relación con Dios va a mejorar si tu relación matrimonial mejora. Tu relación con Dios va a crecer, pero mientras tú te mantengas allí y golpeando, ordenando, pensando que tienes una esclava, cuando eso no es la cultura tuya. Tú tienes una persona a tu lado que es tu compañera, tu ayuda idónea. Maridos, traten bien a sus mujeres. Yo dije, hombres, traten bien a sus esposas. Y entonces les digo algo a las esposas: obedeced a vuestros maridos. Alguien dijo, gracias a Dios que no tengo. Pero no es una obediencia que me tiene que obedecer porque si no, no es así. La obediencia que una mujer manifiesta es una obediencia espontánea, en un mutuo acuerdo, en decirle, hombre, tú eres la cabeza y tú vas a dirigir esta casa, porque tienes el testimonio para hacerlo, tienes el valor para hacerlo. Por este grave problema es que hay tantos divorcios.
Por eso, por este gran problema es que hay tantas mujeres que se les mete el espíritu de Jezabel. Controladoras. Quieren gobernar y dominar a un hombre. Quieren mantenerle el pie pisado en la nuca a ese hombre. Pero en el momento que se levantan verdaderos hombres de Dios, ungidos, con una autoridad del cielo que no tiene nada que ver con gritos, con maltratos, con amenazas, sino que es una investidura del cielo que Dios le da a los verdaderos hombres de Dios. Y les digo algo, para mí este asunto de pastorear es tan serio que cuando un matrimonio va a fracasar, yo siento que el fracaso es mío también. Así que usted debe decir: yo voy a luchar y voy a pelear por mi matrimonio, porque ni voy a fracasar yo, ni voy a hacer fracasar a mi pastor. Voy a seguir peleando y luchando. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice gloria a Dios? Lucas capítulo 7 verso 44, termino. Lucas 7, 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Simón, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, no me lavaste mis pies, no me recibiste, ni te alegraste cuando entré. Solamente te sentaste en la mesa. Pero esta mujer, con sus propias lágrimas y con su cabello, ha limpiado mis pies. No solamente la adoración tiene que ver con el perfume caro, sino que desde que esta mujer empezó a adorar a Jesús con sus lágrimas y con el cabello, limpiaba los pies de Jesús. ¡Qué honra! Póngame el próximo verso. No me diste un beso, y esta, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. Esa es la actitud que tengamos, mis hijos. Esa es la actitud de reconocer. ¿Sabe por qué esta mujer no podía pararse del piso? Porque decía: no soy digna, yo soy una mujer pecadora, soy una mujer de la mala vida. Tal vez la vida que me tocó vivir cuando era niña, me abusaron, y después para poder sobrevivir tuve que prostituirme, y no tenía otro oficio sino que era bonita, tenía buena cara, y entonces agarré la vida de la prostitución. Esta mujer decía: soy una pecadora y no puedo ver a la cara a Jesús, no puedo nunca ponerme al nivel, sino que mi lugar y mi posición es a los pies de mi Jesús, humillada completamente. Póngame el próximo verso, por favor. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Necesitamos una iglesia a los pies de Jesús. Estemos a los pies de Él. No nos creamos que somos algo. No nos creamos una posición que no tenemos, o un título, o un nombre. Sencillamente somos almas necesitadas que debemos estar humillados a los pies de Jesús.